Hola, muy buen día amigos y amigas de Campo Colombia. Los saluda José Isidro de nuevo en un video tutorial de su curso en línea de meliponicultura. El día de hoy vamos a hablar en este corto video sobre confección de cajas. Nosotros le llamamos cajas rústicas o cajas hechas en casa, que son también una alternativa pues para tener nuestras abejitas, nuestras colmenas de una forma segura y que nos va a ayudar también a facilitar el manejo, pero disminuyendo un poco los costos, ¿sí? Nosotros tenemos como Campo Colombia una línea, por ejemplo, de cajas que está en el mercado con diferentes medidas y tamaños ya estandarizados para distintas especies, que está hecha en madera de teca con excelentes acabados, pero pues indudablemente esto puede, digamos que significar un incremento de costo para los proyectos. Entonces, para los que no tienen de pronto esta alternativa de tener estas cajas de este modo, pues nosotros queremos ofrecerles esta otra opción. Entonces, para esta confección de cajas, pues lo primero que tengo que decirles es sobre el tipo de madera, ¿sí? La madera que se utiliza en este tipo de abejas nosotros la clasificamos como maderas duras y maderas sin olor. Básicamente esa es como la característica. Entonces, de ese tipo pues podemos tener muchos tipos de madera en el mercado o podemos conseguirlos también en cerca a donde nos encontremos. Pero pues lo importante es eso, que sean maderas resistentes y que no vayan a tener como olores o sean maderas muy resinosas que a veces dejan como unos aromas que pueden no agradar a las abejas. También como una referencia podemos tener en cuenta, si tenemos esa información, en dónde naturalmente nidifican las abejas. Entonces si nosotros encontramos que en un árbol, por ejemplo en esta zona donde estoy, en la zona andina colombiana, le llamamos nogal cafetero, pues ahí se encuentran nidos, pues es muy posible que esa madera nos sirva para confeccionar cajas para ellos. Entonces también es otra buena referencia. Bueno, ya como tal frente a los diseños, ustedes también saben, lo vimos en otro video tutorial, que hay muchos diseños de cajas, ¿sí? Hay cajas inteligentes, hay cajas rústicas, hay, me he dicho, cajas modelo Nogueira Nieto que son de una lógica horizontal, y también tenemos nuestra caja IMPA o caja también modificada en Brapa, que pues es de una lógica vertical y en realidad es la que más nosotros recomendamos y más se está usando en meliponicultura. Entonces nos vamos a basar en ese modelo para esta recomendación de cómo diseñar cajas, ¿sí? Recuerden que esa caja pues tiene diferentes secciones modulares que en cada una de ellas pues tiene una finalidad, una base con una piquera, una alza de división y una o dos alzas mieleras. Entonces, bueno, como les decía, pues esto se trata de dar como una alternativa viable, un poco más económica. Entonces, para eso nosotros nos hemos dado cuenta que uno podría, por ejemplo, mandar hacer piezas de madera del tamaño, o sea, del ancho que nosotros queramos nuestra caja. En este caso, por ejemplo, estas son 5 centímetros por un grosor de madera de 2.5. Nosotros podemos mandar a hacer estas medidas de estos listones, lo que nos hagan en el mercado, y posteriormente empezar a cortarlos a medida que los vayamos necesitando. Entonces, dependiendo de si queremos una caja más ancha, pues vamos a hacer una pieza un poco más ancha también. Entonces, lo importante es, repito, mandar a hacer como este tipo de listones, y por otro lado, tablas al ancho de la caja que yo quiero tener, que también lo mismo, pues las mandamos a hacer largas y posteriormente con un serruchito las vamos a ir seccionando, cortando, dependiendo de lo que necesitemos, ¿sí? Básicamente, pues por ejemplo esta caja, que la vamos a hacer con una alza de cría y una mielera, pues requiere 12 piezas de estas. En este caso, estas piecitas están saliendo de 10 centímetros y requiere dos tablitas de estas que son aproximadamente entre 14 y 15 centímetros cuadrados. Es básicamente lo que vamos a necesitar. Por supuesto, también algunos tornillos para fijarlos. Nosotros súper recomendamos esta herramienta. Ustedes la van a ver en varias partes de nuestro curso porque la usamos bastante, no solo para esto, sino para el manejo en sí. Y finalmente, pues nosotros recomendamos el uso de estas piezas o este tipo de piezas, que para el caso de Colombia los estamos empezando a ofertar ya a partir de este año 2024, en donde pues básicamente hemos decidido, para facilitar este trabajo, que normalmente pues todo esto se puede hacer, como les decía, en casa, en el predio, en la finca, en donde estemos,
se consigue la madera, se hacen los cortes y todo eso, pero esto que son las divisiones son uno de los materiales más difíciles, llamémosle, de hacer y de reemplazar, porque se puede acudir, por ejemplo, a divisiones de madera. Esta es una caja usada, viejita, que teníamos de un modelo anterior, en donde tiene divisiones de madera con sus, eso es una mielera, pero si ustedes se dan cuenta, pues básicamente se la han empezado ya a comer las abejas, pues digo comer en el sentido que la han empezado a morder. Entonces, realmente la madera no es como una buena opción, sobre todo porque a veces se usan o maderas con muchos químicos, muchos inmunizantes, o maderas que son muy delgadas y de igual manera las abejas, sobre todo las abejas de porte más grande, terminan rompiéndolo, ¿sí? También hay otra alternativa que se usa mucho y es el acetato. Un acetato es una hoja normalmente transparente, a veces viene de colores, que es de un grosor inferior a 1 milímetro. Se coloca acá y también se suele fijar con ganchos, pero para las especies grandes o las especies que nos producen mucho propóleo, normalmente ese acetato termina rompiéndose o termina siempre soltándose de la caja. No es realmente muy conveniente. Por eso, repito, estamos más bien fomentando que usemos estas piezas. Ya están hechas a la medida. Estas piezas, para los que les interese, las encuentran en nuestra tienda virtual. Allí pues van a ver que hay diferentes piezas de diferentes medidas para diferentes diseños de cajas, los más utilizados para las especies más comunes en el caso de Colombia y seguramente de Latinoamérica. Entonces, finalmente, pues repito, tener alguna pieza. Si no pueden conseguir esta, pues ¿cuál es la recomendación? Un material duro, ojalá un material que no supere los 2 o 3 milímetros, porque esto también le va a dar como un mayor paso a las abejas, por así decirlo, como ponerle un escalón más grande para que ellas se movilicen. Entonces no es conveniente divisiones por eso como de madera muy gruesa, realmente no las recomendamos. Tiene que ser algo relativamente delgado, pero a la vez resistente, que nos permita garantizar el crecimiento de la cría para el caso de las alzas de cría y el flujo de las obreras pecoreadoras, ¿sí? Entonces, estos son básicamente como los materiales que vamos a tener. Como yo les decía, pues con las dos tablitas, por ejemplo, con esta hemos confeccionado la base. Aquí a modo de ejemplo voy a armar esta siguiente alza. Aquí ya le teníamos los tornillitos, simplemente las vamos a ajustar. Una recomendación pues práctica cuando hagan este proceso ustedes es que traten de hacerle como los agujeros por el mismo lado de la madera, es decir, como pongo todos mis maderitos así, le hacemos todos los agujeros, los mantenemos organizados, sobre todo cuando utilizamos estos canales que ya les voy a decir para qué son, ¿sí? Otra recomendación, nosotros usamos tornillos, sabemos que son un poquito más costosos, pero es básicamente porque a veces, por ejemplo, uno puede sufrir algún daño en un lado de la caja, normalmente por acción de las abejas. Entonces, si esa sección está, por ejemplo, más deteriorada y se puede cambiar salvando el resto de la madera, pues los tornillos son más sencillos de soltar que, por ejemplo, las puntillas. Sin embargo, pues repito, pues se pueden utilizar las puntillas sin ningún problema también. Incluso en algunos casos como de, llamémosle, emergencia, cuando uno a veces no dispone de tornillos, y para el caso de especies de abejas pequeñas, nosotros también a veces usamos los mismos ganchos de la cosedora. Entonces simplemente ponemos los cuadritos y les ponemos ganchitos para hacer esa fijación, que también puede ser práctica. Entonces, como les decía, esto también es una alternativa. La vamos a poner a modo de ejemplo y también para darle un poquito de refuerzo, ¿sí? Nos queda un poquito cerrado este. Listo. Entonces acá tenemos como ya las piezas completas. Únicamente nos haría falta los acetatos. Entonces, como les decía, estos ya vienen sobre medida, es decir, que ya vienen hechos para, por ejemplo, para cajas de abejas pequeñas, para cajas
abejas medianas o más grandes. Entonces simplemente es con la misma, como les decía, este instrumento se vuelve un amigo de nosotros. Vamos a fijarlo. Bueno, ya les hablo de esta pieza que no les hablé, que es una modificación que se le puede hacer a las piezas que manejamos, pero ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces resulta que si ustedes se alcanzan a fijar acá, por ejemplo, esta madera tiene un acanalado. Ese acanalado es porque también una opción, si no queremos que desde la parte externa se vea el acetato, que igual para mí no hay ningún problema, solamente es un tema visual. Si no queremos que eso suceda, pues podríamos cortar las piezas del acetato más pequeñas y hacer como que encajen ahí, entonces desde afuera no se me van a observar. Esto, digamos que, repito, es algo más estético. En este caso, pues estas piezas las habíamos mandado a hacer con ese fin, por eso tienen este acanalado, pero repito, lo puede uno mandar a hacer sin ese acanalado, para mí no tiene ningún problema. Lo único particular es que les va a quedar unas secciones en las esquinas, unos huequitos. Muy importante que cuando hagamos trasiegos a este tipo de cajas que tengan ese acanalado, pues esto lo sellemos muy bien con cinta o con propóleo o cera de las abejas, para que no se nos vayan a meter animalitos, sobre todo en la etapa inicial mientras la abejita se acostumbra. Entonces fíjense que estas piezas funcionan bastante bien. Vamos a hacerle la colocación de la que sigue. Entonces esta es una alternativa bastante práctica para poder confeccionar nuestras cajas, llamémosle en casa, consiguiendo simplemente la madera y estas piezas. Entonces aquí ya vamos a tener nuestra alza de cría, nuestra alza mielera y nuestra tapa, ¿sí? Entonces fíjense que sí es cierto, por supuesto que comparando estas dos cajas, pues no me van a quedar con la misma perfección, la misma estética, pero sí con la misma funcionalidad. Es decir, que aquí pues van a vivir las abejas muy cómodas, van a vivir sin ningún problema, ¿sí? Esta metodología del uso de estas divisiones también está hecha y pensada para que, por ejemplo, aquellas personas que ya tienen de pronto sus cajas pues en otros materiales, también igual lo puedan reemplazar. Incluso si tienen colmenas ya habitadas por abejas, pues obviamente con cuidado, no vamos a darle sacar como la colmena completamente y la vamos a voltear ni nada de eso, pero sí podemos, digamos, retirar la caja, retirar la pieza que tengamos, que el nido se quede pegado ahí y colocarle la otra pieza que le queramos poner sin irla a voltear, sobre todo si se trata de alimento o cría, y con nuestra cosedora pues le podemos poner los ganchitos y ya haríamos como una actualización, por así decirlo, de nuestra caja para que nos pueda brindar las ventajas de estas divisiones acrílicas. Esta es una caja, como les decía, ya más viejita, de un diseño que fue el primero que usamos ya por allá en el 2011 que empezamos con esta actividad, y había sido ya ocupada por abejas, por eso la vemos que tiene como geopropóleo en este caso, y tiene pues ha sido ya usada, ¿sí? Tenía unos ganchitos, se los vamos a retirar. Hay que tener cuidado a propósito con esto, como sucede en la apicultura, que no muchos apicultores lo ven, con dejarle todas estas, llamémosle, puntas a las abejas. En apicultura, por ejemplo, los alambres que se utilizan para los marcos, ya que podrían llegar a lastimar a las abejas, ¿sí? A veces, por ejemplo, los productores de abejas apis mellifera, pues ven que sus abejitas andan por ahí con las alas mochas, o sea, las alas cortadas, y no se explican de pronto por qué, y esta puede ser precisamente una de esas razones, ¿sí? Entonces, bueno, le vamos a hacer simplemente retirarle este exceso de geopropóleo.
Esta cajita ya está, digamos que para cambio, por ahí en un par de años, pero como les decía, por ahora nos va a servir. Entonces, al igual que estas otras cajitas, pues para ella tenemos una medida, tanto de división de cría, si le queremos poner división de cría, como división para mielera. Para los que se preguntan por qué esta tiene acanalado en vez de tener solo agujeros en las esquinas, como esta de especies más pequeñas, les cuento que esto es para facilitar un poco en las especies más grandes el flujo de pecoreadoras en época de acumulación de alimento, incrementa bastante. Entonces digamos que aquí, repito, para especies más grandes y de nidos más poblados, estos huequitos se nos podrían quedar cortos en esos tiempos, y entonces le dejamos este acanalado un poquito más grande. Esta era una mielera, entonces vamos a seguir conservando su función de mielera. Simplemente la fijamos. Una recomendación pequeña: cuando se vayan a comprar esta maquinita, les recomiendo que inviertan en una buena, en una que tenga buena fuerza. Esto prácticamente es una inversión para toda la vida como meliponicultor, o como para todo en la finca. En realidad uno la puede utilizar para muchas cosas en el campo. A veces no entran bien, sobre todo cuando las maderas son duras. Simplemente terminamos para que quede bien ajustada. Y listo. Ya hemos hecho una super actualización de nuestra caja. Como les decía, le va a dar más durabilidad. Súper práctico este método. Como ustedes se dan cuenta, muy fácil para actualizar y hacer nuestras cajas en casa. Y algo muy importante es que este material, por su durabilidad, pues básicamente es para toda la vida. Es decir, después que la madera ya se dañó, que se la terminaron de comer, que se rompió, que se humedeció demasiado, simplemente retiramos ganchos, retiramos la división, actualizamos la cajita, la parte externa, y volvemos a usar el mismo material sin ningún problema. Esto también está enfocado en que este tipo de materiales, sobre todo lo que está en contacto con la miel, pues con el tiempo nos facilite también el tema de la sanidad en la cosecha de los productos. Entonces fíjense, amigos y amigas, que pues esto no tiene por qué ser algo súper complejo. O sea, la confección de cajas, repito, mandando a hacer listones, tablas, cortando esta herramienta y nuestras divisiones, pues básicamente que podemos hacer nuestras cajas a un costo bastante reducido de una forma muy práctica. Hay muchas, recuerden lo que les decía, hay muchos otros diseños de cajas, ya los vimos en un video tutorial de este curso, pero pues este, que es el que más utilizamos, pues esta es una forma de poder tener nuestras cajas hechas en casa. Entonces ahí les dejo esa información, espero que haya sido muy útil para todos ustedes. Continúen conectados en nuestro curso en línea de meliponicultura. Recuerden que vienen más contenidos que estamos actualizando constantemente. Les saludo José Isidro Vargas de Campo Colombia. Recuerden que cuidando las abejas cuidamos el mundo. Hasta la próxima.